Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez vamos a hacer un pequeño cambio en la estructura del podcast. Se han movido muchas cosas, como han visto en algunos momentos había pensado en hacer algunas entrevistas que la agenda no ha permitido, y etcétera, etcétera. Pero me metí en un proyecto nuevo y quiero compartirlo con ustedes. Por supuesto se aceptan este, retroalimentación y todo, aunque es un proyecto pues muy ambicioso, espero lograrlo. Que estoy iniciando una pequeña novela, la cual pretendo publicar, pues, si todo sale bien antes de que termine el año, máximo a principios del siguiente. Y se las quiero compartir, les quiero compartir algunos pedazos, pues para ver qué les parece, para, pues, que sepan un poco de qué va. Lo que sí les puedo decir es que el principio aparenta ir hacia cierto lugar. eh, Hasta lo que llevo hoy de la novela en realidad está en un lugar completamente distinto a lo que van a escuchar al menos el día de hoy. Hoy vamos a platicar del inicio del libro. El libro pienso titularlo a las 11 de la mañana. Y aquí va. Lola. Eran las 11 de la mañana. Ella todavía en la cama, con algo de resaca de la fiesta del día anterior, y sintiéndose revuelta por los acontecimientos que acababan de suceder apenas unas cuantas horas atrás. Lola no tenía intención de levantarse todavía. No era necesario. Era domingo, el día estaba demasiado lluvioso, así que difícilmente podría montar a sus caballos porque las pistas estarían inundadas y la pista techada estaría llena de niños aprendices que, aunque en situaciones normales no hubieran sido un impedimento para ir a montar, hoy no sentía ganas de escuchar gritos ni de lidiar con jinetes inexpertos al momento de hacerlo. Además, todavía no digería lo que acababa de pasar y que, sin duda, le cambiaría la vida para siempre. Lola era una mujer cautivadora. Tenía un gusto exquisito por casi todo y una respuesta inteligente y perspicaz para todo aquello que se le presentaba. Había cumplido 35 años de edad y había vivido en 7 diferentes países de América y Europa. Conocía bien la literatura universal, clásica y moderna. Se mantenía en forma y hacía 2 décadas que no dependía económicamente de nadie. En suma, era una mujer de mundo, segura, guapa y clara de miras. A Lola nunca le había gustado el café, y la mejor forma que conocía de curar una resaca era tomando agua y comiendo algo. Pero hoy no quería levantarse de la cama. Ya más tarde pelearía con el dolor de cabeza y con el hambre, pero ahora lo único que sucedería era pensar hacia dónde se movería su vida, a partir de ahora mientras se mantenía acostada. Lo primero que pensó fue que hoy debía haber amanecido al lado de Anthony, haber tenido sexo del que se disfruta con cariño, dormido desnuda, estar abrazados y decidiendo qué pedirían de desayunar, pero no, todo estaba de cabeza. Anthony no sería parte de su vida y tendría que explicarse a partir de ese momento qué pasó y cómo es que, de un momento a otro, las cosas se salieron de control. La noche anterior, al llegar a su casa, lloró desconsolada, hasta quedarse dormida. No sabía si por las decisiones que tomó, por los eventos de la noche o simplemente porque llevaba años sin hacerlo y tenía que desahogar todos los sentimientos que había ido guardando. Y es que a una mujer en este mundo y aún en esta época, inexplicablemente se le trata distinto, y distinto no siempre es bueno. Ella tenía claro que ahora, siendo una mujer de poder y con la fuerza que le imprimía a todo, el trato que recibía en general era mucho mejor y más igualitario que el que recibían otras mujeres. Más en Latinoamérica, pero ni en los países más civilizados del mundo se salvan de tener en ciertos sectores de la población un trato discriminante, subyugante o en el mejor de los casos diferenciado, para mal, de las mujeres. En fin, recordaba esa vez en que el jefe la invitó a salir solo porque le parecía bonita, o aquella vez en que tuvo que decidir usar pantalones una tarde de verano porque sabía que el vestido generaría halagos de sus colegas. Y la lista sigue, desde invitaciones, comentarios o miradas fuera de lugar hasta la pérdida de oportunidades profesionales o comentarios como ¿y qué? ¿No piensas casarte? Y cuando tengas hijos, ¿qué va a pasar con tu carrera? Si sabes que el reto te impedirá formar una familia. Es que te vistes como si estaba harta. Pero esta vez sabía que las lágrimas no venían de esas frustraciones. Siempre le había parecido que un idiota, independientemente de su machismo, sexismo, preferencia sexual, género o intención, nivel intelectual o económico, sería un idiota. Y que lo mejor era ignorar ciertas cosas. También estaba el tema de su familia.
tan disfuncional como la mayoría, pero desde hacía mucho tiempo tampoco era parte de sus preocupaciones. Tenía edad suficiente para entender que las decisiones de todos los miembros de la familia respondían a necesidades personales y que en poquísimas ocasiones habían tenido repercusión en su vida diaria, o incluso en sus decisiones. Así que sabía que las lágrimas tampoco tenían ese origen, o al menos no lo parecían. Y entonces, ¿por qué carajo no podía dejar de llorar? Lo odiaba. Siempre había pensado que los llorones eran débiles y que nadie merecía verla llorar, y mucho menos ser la causa de su llanto. Pero aún así había llorado por horas, durante la madrugada. Tal vez habían sido los jeans que se tomó durante la tarde. Puede ser que hubieran sido más de la cuenta, pero ella siempre estaba en control. Ahora solo recordaba que había llorado más de la cuenta y que parecía que seguiría haciéndolo después de haber dormido. A veces las resacas son así. Así que algunos sentimientos guardados afloran. Seguro eso era. Era la resaca haciendo de las suyas. Habían pasado un par de horas. Seguía lloviendo, y ahora sí el hambre y la sed la levantaron de la cama. Nunca había sido gran cocinera y prefería comer fuera o pedir comida que cocinar. En el refrigerador había pocas cosas, algunas frutas, queso, tortillas. Lo único que podría preparar serían quesadillas. ¿Por qué tenía que ser así? Se había dado cuenta durante el último año que estar acompañada de alguien que genuinamente se preocupaba por ella y que además tenía las habilidades de resolver pequeñas necesidades, no solo era útil, además incrementaba su cariño hacia este sujeto que, al principio, solo le había parecido un tipo apuesto que tenía aún muchos temas que resolver respecto de su reciente divorcio. Recordó su primera cita. En esa estoy segura que me metí en su cerebro, pensó. No hay hombre que se resista a un beso y luego reciba un raro pero decisivo adiós. Y es que todas las parejas deberían empezar sus relaciones sobre ciertas premisas básicas. Gustarse, desde luego. Caerse bien. Y tres, darse un beso y disfrutar. Y luego ya, sobre esa base, construir. Su sonrisa no podía evitarse. El solo hecho de recordar el día que besó a Anthony por primera vez y lo dejó ahí, enganchado a ella, siempre sería un momento que le dibujaría una sonrisa en la cara. Desde aquel momento pensó que de ahí vienen esas sonrisas que nadie se explica. Incluso fácilmente explicaría la sonrisa de la Mona Lisa de Da Vinci. Seguro ella había recordado algo parecido y por eso tenía una sonrisa pícara, dulce, traviesa, de esas sonrisas que iluminan el rostro completo, pero que solo pertenecen al dueño de la cara. Sonrisas privadas, únicas. ¿Qué habrá pensado Anthony aquel día? Se preguntó. Ahora que lo pienso, creo que nunca hablamos del tema. Anthony es un idiota. Yo no debería estar perdiendo mi tiempo pensando en él. La vida era mucho más fácil sin él. Y yo tengo demasiadas cosas en qué pensar como para estar dedicándole mi tiempo a un idiota. Lo he dicho, valgo mucho más que eso y no estoy dispuesta a perder más mi tiempo ni mi paz en algo que además no tiene solución. Lola en ese momento se hizo una quesadilla. Llamó a su perro, quien en ese momento era el único ser vivo al que le dedicaría su amor y tiempo incondicional. Y sí, su perro era el único que nunca le había defraudado, que nunca le había hecho pasar un mal rato, y el único que siempre, siempre estaría ahí. Independientemente de sus arrebatos, fatalismos y extremos, así era ella, y no pensaba cambiar. La resaca ya casi pasaba. La lluvia ya era en realidad una brisa permanente y Lola estaba dispuesta a levantarse y seguir con su vida. Pero sobre todo, a olvidarse de lo que había pasado el día anterior y de lo que había sido testigo. No se lo repetiría a nadie y no dejaría que eso interfiriera con sus planes y con su vida. Anthony. Eran las 11 de la mañana. Él despertó muchas horas antes, casi sin resaca. Solo un poco desvelado y revuelto por los acontecimientos del día anterior. Parecía que no solo se había quedado solo, también tendría que cambiar prácticamente todas sus rutinas y tal vez salvar a una buena parte de la humanidad haciéndolo. El tema con Lola era insalvable. Ella había visto algo que no debería de haber visto. Si tan solo le hubiera dejado explicar, si tan solo se hubiera quedado a escuchar con un poco más de calma, si tan solo fuera un poco menos necia. El tema Anthony era un hombre de 40 y tantos, físicamente sano, espiritual y de fácil trato. No tenía muchas manías y le gustaban las cosas simples pero bien hechas. Había cambiado su vida a 180 grados en los últimos meses. Durante su vida había vivido diferentes estadios. De niño en una granja, de adolescente en la ciudad con muchas dificultades económicas, que a decir verdad nunca sintió. De adulto le había ido bien y tenía una vida normal. Aunque
últimamente había sido lo que los millennials llaman ser un godín. Trabajaba todos los días, se había casado, los fines de semana eran familiares y su vida, sin poder decir que era aburrida, se había convertido en algo monótono. Su gusto por los animales nunca disminuyó, pero siempre tuvo en la mente una especie de comezón, un llamado constante, una inquietud. Pensaba que le faltaba explorar, dar más, generar un cambio trascendental en la humanidad, en su comunidad, algo. Después de una serie de eventos acomodados cósmicamente, según él lo decía, había renunciado a su habitual empleo y se había convertido en un empresario exitoso, dueño de su tiempo y despreocupado de las finanzas. Había transformado su estrés en calma y ahora dedicaba tiempo a lo verdaderamente importante. Se había divorciado y era un soltero feliz y un padre soltero feliz. Recordaba de vez en día, recordaba de vez en vez el día que conoció a Lola. Estaba segura que los caballos los habían unido, y no tenía duda de que hubieran sido una gran pareja de no ser por... Más tarde pensó, ahora no. La primera vez que la vio, estaban en el centro ecuestre, cada uno en su propio caballo y haciendo eso que más les gusta. Luego todo fue bastante fácil. Tenían muchos gustos comunes, pero el ego, la falta de madurez, la prisa y el evento terminó por separarlos. Casi seguro que para siempre. En las noticias siempre dicen cosas que uno definitivamente no cree o no quiere creer. Y es que algunos editoriales son más catastróficos. Muertos en todos lados, guerras, fraudes. Ya en 2009 nos había habido un Mexican Flu, pero solo fue un mes de nervios y en realidad nada pasó. Ahora sí que el mundo estaba cambiando. El coronavirus o COVID-19, como se le llamó desde el inicio de la pandemia, había generado una nueva forma de ver la realidad, el tiempo, el trabajo, todo. Hasta ahora les voy a platicar de esto, como lo acabo de hacer. Ya estas últimas palabras no son de libro, son mías. Siento que el libro empieza bien. El próximo martes les daré otro ratito del libro. Eh, Va avanzando y se va moviendo de formas muy diferentes. Insisto, espero que les vaya gustando. Eh, pues nada, solo les quiero platicar que eh, ha estado lloviendo en Valle ahora más de la cuenta. Hay charcos, no se puede montar. Eh, los caballos y los perros siguen siendo todo un enigma. Siguen pasando cosas en el rancho que antes no pasaban. Hacemos cambios espirituales y luego se nota. Muy bien amigos, esta vez el podcast es mucho más cortito. Llevamos 13 minutos. Espero que estén pasando un verano disfrutable, rico. Eh, yo los espero leerlos pronto en sus comentarios. No dejen de suscribirse a mi eh, canal de YouTube, de seguirme en redes sociales, etcétera, etcétera. Y pues nada, adiós.